El oficial Mason Hartley, un ex Navy SEAL convertido en policía costero, fue traicionado por los mismos hermanos a los que una vez juró proteger. Una noche tormentosa, durante lo que se suponía sería una patrulla de rutina junto a su leal pastor alemán Rex, fue emboscado, golpeado hasta perder el conocimiento y arrojado al gélido Mar Negro por hombres enmascarados que llevaban la insignia de su propio departamento. Cuando Mason abrió los ojos de nuevo, encadenado a un barco que se hundía y escuchando a Rex gemir a su lado, se dio cuenta de que esto no era una misión que había salido mal. Era una ejecución ordenada desde dentro. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que un hombre que ha enfrentado la muerte y la guerra y un perro que ha salvado vidas en el fuego no se ahogan tan fácilmente. Lo que sucede a continuación te hará creer que la justicia aún puede surgir de la más profunda oscuridad. Antes de comenzar, por favor apóyanos suscribiéndote al canal y comparte tu país en los comentarios para que sepamos desde dónde nos estás sintonizando. El viento aullaba a través del puerto de Santa Cruz como un animal herido, arrastrando el aguijón de la sal y la lluvia. El reloj en la consola del barco patrulla brillaba marcando las 11:47 de la noche. El Pacífico se extendía hacia un vacío oscuro e interminable, su superficie desgarrada por crestas blancas que destellaban bajo los reflectores. El oficial Mason Hartley, de 36 años, un hombre de anchos hombros con tranquilos ojos grises como el mar y una mandíbula cuadrada endurecida por años en los Navy SEALs, permanecía de pie en la decubierta junto a su compañero. Su chaqueta de patrulla naval estaba empapada. La insignia del sheriff brillaba débilmente bajo la furia de la tormenta. No era un hombre de muchas palabras. Su silencio hablaba más fuerte que las sirenas. Pero esta noche, ni siquiera él podía sacudirse la inquietud que reptaba bajo su piel. Junto a él trotaba Rex, un pastor alemán de 5 años, con un pelaje negro y canela, entrenado para detectar explosivos, rescatar sobrevivientes y sentir problemas antes de que comenzaran. La nariz del perro se crispaba contra el viento, las orejas erguidas, los ojos agudos. Emitió un gruñido bajo. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Mason, barriendo con la linterna las filas de contenedores de embarque apilados. Los haces captaron el brillo de las gotas de lluvia, luego desaparecieron en la niebla. «Huele raro, ¿verdad?». La radio en el hombro de Mason crepitó. «Unidad 3, reporte. ¿Algo inusual en el muelle 9?» Hizo clic en el micrófono. Todo despejado por ahora, solo una tormenta acercándose. Pero no era solo la tormenta. El silencio entre las ráfagas llevaba algo más. Pasos, tintineo metálico tenue, el susurro de una bota arrastrándose sobre acero mojado. Entonces, los reflectores se apagaron. El mundo se sumergió en la oscuridad. Rex ladró bruscamente, el sonido cortando el viento. La mano de Mason voló hacia su arma, pero antes de que pudiera desenfundar, un golpe pesado lo golpeó por detrás. El dolor estalló en la base de su cráneo. El suelo se inclinó. Alcanzó a vislumbrar sombras. 3, tal vez 4 hombres, rostros ocultos por capuchas negras. Uno de ellos pateó a Rex con fuerza en las costillas cuando el perro se lanzó. Otro levantó una pistola de dardos y disparó. «¡Rex!», gritó Mason, pero el sonido murió en su garganta mientras todo se volvía negro. Cuando la conciencia regresó, llegó como una ola de náuseas y frío. La visión de Mason parpadeó. Primero oscuridad, luego rocío blanco cegador. Estaba tendido en el piso metálico de un barco a toda velocidad, las muñecas atadas detrás de él con bridas de plástico. El rugido ronco de los motores tronaba en sus oídos. Su cuerpo dolía, empapado hasta los huesos, la cabeza palpitando. Giró la cabeza. Rex estaba a su lado, atado y temblando, su pelaje aplastado con agua de mar, los ojos muy abiertos pero aún alertas. El pecho de Mason se apretó. El perro gimió suavemente, como preguntando qué hacer a continuación. «Está bien, amigo», graznó Mason. «Quédate conmigo». 4 hombres enmascarados los rodeaban. El que estaba al timón ladraba por una radio. «Estamos a mitad de camino. Las órdenes fueron claras. Sin cuerpo, sin evidencia». Otro hombre se rió. «¡Ja, ja! ¿De qué tiene tanto miedo el jefe? Es solo un policía y su chucho». «Cállate», espetó el líder. «No cuestionas las órdenes de Brennan».
Ante ese nombre, el estómago de Mason se retorció. Subjefe Cole Brennan, 45 años, oficial de carrera con lengua de plata e imagen pública impecable, carismático ante la prensa, despiadado a puerta cerrada. Mason siempre lo había respetado una vez. Ahora la verdad encajaba como una cuchilla bloqueándose en su lugar. La corrupción que había estado investigando discretamente no era un rumor, era real, y Brennan acababa de confirmarlo. Mason probó las ataduras en sus muñecas, demasiado apretadas. Los hombres lo vigilaban, pero uno tenía su atención en la tormenta. Necesitaba una distracción. Un rayo iluminó el cielo, revelando sus rostros por una fracción de segundo. Los hombres parecían nerviosos. Las olas se elevaban, golpeando contra el casco. Mason se inclinó más cerca de Rex y susurró: «Cuando yo me mueva, tú te mueves». El barco golpeó una ola con fuerza, lanzándolos de costado. Mason rodó, fingiendo perder el equilibrio. El hombre más cercano a él maldijo y pateó su pierna. Mason se torció, clavando su hombro en la rodilla del hombre. El atacante tropezó hacia atrás, y Mason golpeó sus muñecas atadas contra el borde de la cubierta, rompiendo una brida de plástico a la mitad. «¡Deténganlo!», gritó alguien. Otro agarró a Mason por el cuello y lo golpeó en la cara. La sangre llenó su boca. El líder se acercó, sacando su pistola. Su voz era calma, fría. «Deberías haberte quedado callado, Hartley. Cavaste demasiado profundo». «Supongo que toqué el nervio correcto». Mason escupió sangre y sonrió a través de ella. El líder hizo un gesto hacia el mar. «Háganlo». Dos de los hombres arrastraron a Mason y Rex al borde del barco. El viento y la lluvia gritaban a su alrededor, el Pacífico rugiendo abajo como una bestia viviente. Rex gruñó, los dientes descubiertos. El líder sonrió con suficiencia. «Despídete de tu héroe, perro». Antes de que Mason pudiera reaccionar, una bota golpeó su pecho. El mundo se desvaneció debajo de él. El océano golpeó como concreto. El frío sacó el aliento de sus pulmones. El agua salada quemaba sus ojos, su garganta. El mundo giraba en negro y azul. Luchó por subir, los pulmones gritando, rompiendo la superficie con un jadeo. «¡Rex!», gritó en la oscuridad. Por un momento no hubo nada. Luego movimiento. Un chapoteo a 10 metros de distancia. El hocico del perro rompió el agua, las orejas aplanadas, luchando contra las cuerdas. «Aguanta». Mason nadó hacia él. Cada brazada cortada como cuchillos. Su cuerpo se sentía pesado, la tormenta arrastrándolo hacia abajo. Alcanzó a Rex, enganchó su brazo alrededor del pecho del perro y tanteó buscando el cuchillo escondido en el forro de su cinturón. La pequeña cuchilla Seal, su último regalo del servicio, seguía ahí. Cortó la cuerda alrededor del cuerpo de Rex, cortándose sus propias muñecas en el proceso. La sangre enturbiaba el agua, arrastrada por las olas. Cuando la cuerda se rompió, Rex pateó libre, rodeando a Mason para mantenerlo a flote. buen chico», jadeó Mason, apenas capaz de mantener la cabeza sobre el agua. Detrás de ellos, la luz trasera roja del barco se encogió en la tormenta, tragada por la noche. Mason giró su rostro hacia la lluvia. El mar rugía, despiadado y vasto, pero había desafío en los ojos de Mason ahora. Agarró el collar de Rex y señaló hacia el horizonte débil. «¿Ves esa luz?», dijo entre dientes castañeteantes. «Esa es tierra. Aún no hemos terminado». Rex ladró débilmente, su voz ahogada por el viento. Juntos, hombre y perro comenzaron a nadar. Dos siluetas oscuras contra el caos del océano. Cada ola tratando de enterrarlos, cada latido del corazón empujándolos hacia adelante. La sal picaba las heridas abiertas de Mason, el frío mordía sus huesos. Recordó la sonrisa de Brennan, las palabras «sin cuerpo», sin evidencia, y bajo ese recuerdo, algo ardía más caliente que el miedo, rabia,
y una promesa. «Creen que nos fuimos», murmuró. «Creen que el mar guardará su secreto». Miró a Rex, los ojos brillando en el destello del relámpago. «Pero no hemos terminado, compañero, ni por asomo». Mientras la lluvia caía y el trueno rodaba sobre el Pacífico, Mason y Rex desaparecieron en la oscuridad, dirigiéndose hacia el tenue contorno de los acantilados que marcaban la costa de Big Sur, un lugar que pronto sería testigo de su regreso. Y en ese vasto y despiadado océano, la justicia se negaba a ahogarse. El mar no tuvo piedad esa noche. Cada ola golpeaba como un martillo, arrastrando a Mason Hartley y a su perro hacia la oscuridad, tragando su fuerza con cada oleada. El frío ya no estaba solo en la piel, estaba dentro de él ahora, reptando a través del hueso y el pensamiento. Sus extremidades eran pesadas, los pulmones ardían, el mundo reducido a agua negra y luz de tormenta. A su lado, Rex padeaba con ritmo desesperado, los gemidos del perro ahogados por el rugido del Pacífico. Mason apretó su agarre en el collar y pateó, obligando a su cuerpo a obedecer. «No me abandones, amigo. Ahora no». Durante horas, se sintió como nadar a través de la eternidad. La tormenta se había desplazado más cerca de los acantilados de Big Sur, piedra dentada elevándose del agua como la columna vertebral de un monstruo dormido. Mason reconoció la formación de memoria. Durante su entrenamiento con los Navy SEALs, una vez había saltado en paracaídas a estas aguas para una simulación de rescate. Nunca imaginó que regresaría aquí, luchando por su vida. La corriente los arrastraba hacia las rocas. Mason podía oír el estruendo antes de verlo, un sonido como montañas rompiéndose. El oleaje explotaba contra la piedra, rociando agujas heladas en su rostro. Giró su cuerpo de costado, protegiendo a Rex del impacto. Una ola lo golpeó debajo, y por un segundo, el océano ganó. La oscuridad lo tragó entero. Cuando salió a la superficie de nuevo, tosiendo agua salada, vio los acantilados elevándose a solo unos metros de distancia. Divisó una cornisa estrecha sobresaliendo de la roca, un posible refugio, pequeño pero sólido. Su entrenamiento se activó. Alcanzó los restos de la cuerda de nylon aún enrollada alrededor de su muñeca, la ató alrededor del torso de Rex y comenzó a escalar, un agarre dentado a la vez. La piedra estaba resbaladiza, sus dedos en carne viva, el mar tratando de arrancarlo hacia abajo. Rex luchaba abajo, gimiendo suavemente mientras las olas golpeaban sus patas traseras. «Tranquilo, chico, sube». Mason tiró, los músculos gritando. Después de lo que pareció una eternidad, las patas de Rex finalmente encontraron apoyo. El perro se arrastró a su lado, colapsando de agotamiento, el pecho agitado, los ojos salvajes. Mason se dejó caer de espaldas, la lluvia golpeando su rostro, y dejó escapar una risa ronca. «Lo logramos», susurró, aunque la tormenta aún rugía a su alrededor. Yacieron lado a lado, respirando al ritmo, el hombre y el animal que habían burlado a la muerte una vez más. Las horas que siguieron se difuminaron en una semi-conciencia gris. Mason flotaba entre el sueño y el dolor, la mente parpadeando a través de rostros, su antigua unidad SEAL, los oficiales en la comisaría y la sonrisa de Brennan antes de la traición. Cada recuerdo se sentía como un cuchillo girado lentamente en la oscuridad. Al amanecer, la tormenta se rompió. Las nubes se desgarraron en franjas de rosa y ceniza, revelando un horizonte pálido. El mar se calmó, hosco y amplio. Mason se agitó, los dientes castañeteando. Su uniforme se aferraba a él como una segunda piel, empapado y desgarrado. Rex levantó la cabeza y lamió la mejilla de Mason, la cola golpeando débilmente una vez. «Sí», murmuró Mason, empujándose hacia arriba. Miró hacia los acantilados. Sobre ellos, las gaviotas daban vueltas, llorando en el viento. Abajo, la marea se retiraba, dejando rastros de espuma como dedos fantasmales alcanzando de vuelta hacia ellos. Escaneó la costa hasta que algo captó su ojo. Un destello tenue de metal reflejando el sol.
una estructura medio escondida entre las rocas. A través de la neblina de agotamiento, parecía una choza, vieja, inclinada, tal vez abandonada. Mason entrecerró los ojos, el corazón palpitando con nuevo propósito. Refugio. Se volvió hacia Rex. «Nos movemos, compañero. Vamos». Descendieron con cuidado, deslizándose por piedra húmeda, siguiendo un sendero estrecho cortado por la erosión. El olor a algas marinas y óxido se espesaba mientras se acercaban a la costa. La choza era real, una vieja cabaña de pescador, desgastada por el clima y torcida, su techo de hojalata traqueteando con la brisa, y una ventana rota, cortinas ondeando como velas rasgadas. Mason se acercó cautelosamente. La puerta colgaba de una bisagra, la empujó con el pie y crujió como un hueso viejo. Dentro, el aire estaba cargado de madera húmeda y años olvidados. Ganchos oxidados aún colgaban de las vigas. Una linterna rota yacía en el suelo. En una esquina, un catre medio colapsado se sentaba bajo una lona. Rex olfateó la habitación, la cola baja pero alerta. Su nariz se crispó hacia el catre, donde algo débilmente metálico brillaba bajo el polvo. Mason levantó la lona y encontró una pequeña caja de herramientas. Dentro había hilo de pescar, un cuchillo oxidado y una pistola de bengalas sin las bengalas. Exhaló, medio sonriendo. No es mucho, pero es algo. Se sentó, apoyándose contra la pared. La madera estaba fría y húmeda contra su espalda. Todo su cuerpo temblaba por el frío. Sabía que la hipotermia podía filtrarse silenciosamente. Necesitaba fuego. Usando el cuchillo y trozos de madera vieja, raspó un montón improvisado cerca de la ventana, protegiéndolo del viento. Rex se acostó a su lado, acurrucándose en su costado para calentarse. Mason miró la caja de fósforos rota que había encontrado en la esquina. Quedaban 2 palitos. Encendió el primero, chisporroteó, murió. Cerró los ojos, tomó un respiro y lo intentó de nuevo. El segundo prendió. Una pequeña llama parpadeó a la vida, temblando, desafiante. Cuando el fuego finalmente prendió, el calor sangró en la habitación como un suspiro. Mason se quitó la chaqueta, exprimió el agua y la puso cerca del fuego para secarla. Revisó el cuerpo de Rex en busca de lesiones, rasguños, costillas magulladas, un pequeño corte en la pierna. Nada fatal. Frotó el pelaje del perro, susurrando: «Eres más duro que la mitad de los hombres con los que he servido». Rex respondió con un gemido suave, presionando su cabeza contra la mano de Mason. El crepitar rítmico del fuego los arrulló a ambos en una paz inquieta. La mirada de Mason se desvió hacia la ventana única. A través del marco sin vidrio, vio el mundo suavizándose, la tormenta cediendo al amanecer. La luz del sol tocaba las olas, pintándolas de oro. Por primera vez desde ser arrojado al mar, el aire olía no a muerte, sino a posibilidad. Aún así, no podía sacudirse el pensamiento de Brennan. Ese nombre resonaba en su cráneo. Ya no había duda. Las manos de Brennan estaban sucias. Pero el hombre tenía alcance, conexiones y el poder para borrar evidencia tan fácilmente como borrar un nombre de archivo. Mason no tenía aliados, sin respaldo, sin insignia. El departamento probablemente ya lo había etiquetado como desaparecido o deshonesto. Sacó el pequeño cuchillo Seal de su cinturón, examinando su filo. En el mango había un grabado tenue: Semper Paratus, siempre listo. Sonrió amargamente. Supongo que eso aún aplica. Afuera, una gaviota gritó, sobresaltando a Rex. Las orejas del perro se irguieron, la mirada fija en algo a la distancia. Mason la siguió y vio un rastro tenue de humo elevándose lejos por la costa. No de la tormenta, algo deliberado, fino y constante. Una fogata, un barquero, o peor, alguien cazando sobrevivientes. «No estamos solos», murmuró Mason. Escaneó la costa de nuevo, pero no podía distinguir desde esta distancia. Por ahora, el descanso era más urgente que la curiosidad.
Se recostó en las tablas del piso, Rex a su lado. El calor del fuego aliviaba el dolor en sus extremidades. Sus ojos se volvieron pesados. Pensó en casa, la pequeña casa en Santa Cruz que apenas había visto desde unirse a la fuerza. La bandera americana doblada del funeral de su padre. La foto de su equipo SEAL enmarcada en la pared. Pensó en el honor y cuán frágil se había vuelto. Antes de que el sueño lo reclamara, puso una mano en el cuello de Rex y susurró: «Nos desecharon, compañero, pero recordarán a los que intentaron enterrar». Afuera, las olas rodaban suavemente ahora, como si el océano mismo estuviera recuperando el aliento después de la tormenta. La primera luz verdadera de la mañana se derramó a través de la ventana rota, aterrizando en el rostro de Mason y el pelaje de Rex. Dos sobrevivientes arrojados a la costa en una costa que había olvidado sus nombres, pero no su propósito. En el corazón de ese silencio, el fuego continuaba ardiendo, pequeño pero constante, una promesa de lo que aún estaba por venir. La niebla matinal rodó espesa y pesada, tragando los acantilados de Big Sur en una cortina de gris pálido. El aire olía a sal, tierra húmeda y pino distante. Mason Hartley despertó al crujido bajo de brasas moribundas y el ritmo constante de las olas bajo las rocas. Sus músculos dolían, su garganta estaba en carne viva por el agua de mar, y cada respiración le recordaba que había burlado la muerte solo por centímetros. Rex yacía a su lado, medio dormido pero alerta, las orejas crispándose ante los sonidos más pequeños. El fuego se había consumido hasta un puñado de brasas brillantes. Mason alcanzó un tronco de madera flotante y alimentó la llama, observando el resplandor naranja reflejarse en los ojos ámbar de Rex. «Una noche menos, compañero», murmuró. «Resolveremos el resto». El olor tenue de humo aún persistía afuera. Mason recordó el rastro delgado que había visto al amanecer, una señal de que alguien más estaba cerca. No estaba seguro si significaba ayuda o peligro, pero no podía arriesgarse a quedarse escondido para siempre. Necesitaba comida, agua e información. Sobre todo, necesitaba saber quién lo había traicionado y por qué. Se puso de pie, rodando los hombros, el dolor apuñalando su costado. Su chaqueta de patrulla naval aún estaba húmeda, y su insignia, una vez una marca de orgullo, ahora colgaba inútilmente en su bolsillo. Empacó el pequeño cuchillo, la pistola de bengalas rota y ató una tira de tela desgarrada alrededor de la pata de Rex, donde un corte se había reabierto. «Vamos a encontrar ese humo», dijo suavemente. Rex movió la cola una vez, la única respuesta que necesitaba. Salieron de la choza y escalaron el sendero rocoso que conducía hacia el borde del bosque. La niebla se espesó, convirtiendo el mundo en formas y susurros. Las botas de Mason se hundían en suelo húmedo, mientras las gaviotas lloraban en algún lugar arriba. Después de una hora de caminar cautelosamente, el crujido tenue de una fogata llegó a sus oídos. Redujo la velocidad, señalando a Rex para que se quedara cerca. A través de la niebla, apareció una figura, pequeña, envuelta en una chaqueta de lona marrón, agachada junto a un fuego diminuto bajo un grupo de cipreses torcidos por el viento. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza suelta, y una bolsa descansaba junto a su rodilla, repleta de cuadernos y un estuche de cámara medio abierto. Mason reconoció la postura instantáneamente. Alguien acostumbrado a observar el mundo más que hablar con él. Dio un paso más cerca, una mano levantada en paz. No buscó problemas. La mujer se levantó de golpe, sobresaltada. Sus ojos eran agudos, cautelosos. «¿Qué diablos eres?». Se puso de pie rápidamente, agarrando una vara metálica corta, un bastón de senderismo modificado con una cuchilla oculta soldada a la punta. Su voz era baja, pero firme, del tipo que venía de vivir sola durante demasiado tiempo. «Me llamo Mason Hartley», dijo, manteniendo su tono calmado. «Estuve con la patrulla del puerto de Santa Cruz. Quedé atrapado en la tormenta». La mujer entrecerró la mirada. ¿Tú eres Mason Hartley?
Alcanzó dentro de su chaqueta, sacando un periódico doblado, sus bordes desgastados del viaje. Su nombre estaba impreso en la portada. Oficial bajo investigación por corrupción, desaparecido en el mar. Mason sintió la sangre drenarse de su rostro. «Eso no es verdad», dijo en voz baja. «Eso es lo que todos dicen». Su agarre en el arma no se aflojó. «Sé quién eres, oficial Hartley, y si las historias son ciertas, estás sucio, igual que aquellos a los que investigo». «¿Quién eres tú?», preguntó. Vaciló, luego dijo. «Emily Torres, periodista freelance, San Francisco Chronicle. He estado rastreando una serie de envíos ilegales de armas vinculados a tu departamento. Y si eres parte de esa red...» «No lo soy», interrumpió Mason, la voz firme. «Esos envíos son exactamente lo que estaba investigando antes de que me arrojaran al maldito océano». Emily lo estudió, los ojos parpadeando hacia el perro a su lado. «Y el K-9. Rex, mi compañero, intentaron ahogarnos a ambos. Por un largo momento, el único sonido fue el siseo del mar abajo y el estallido de su fuego. Bajó el arma ligeramente, aunque su cuerpo permaneció tenso. «Te ves como el demonio», murmuró finalmente. «Y si estás mintiendo, lo sabré». Mason se permitió una sonrisa débil. «Descubrirás que soy malo mintiendo». A regañadientes, Emily hizo un gesto hacia el fuego. «Siéntate, estás temblando. Hay café si no te importa que sepa a carbón». Se sentó, estirando sus piernas cerca del calor. Rex se acomodó a su lado, la cabeza descansando en sus patas. Emily vertió de una tetera de hojalata en una taza abollada y se la entregó. Sus manos eran pequeñas, marcadas por años de trabajo de campo. No podía tener más de 31 años, pero las sombras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir persiguiendo historias que nadie quería imprimir. «Estás muy lejos de San Francisco», dijo Mason. «Voy donde se esconde la verdad», respondió secamente. «Un contacto me avisó que alguien estaba moviendo hardware militar robado a través de los muelles de Santa Cruz. Armas, explosivos, radios encriptadas. El rastro va más alto de lo que nadie piensa». Mason asintió lentamente. «Brennan», dijo en voz baja. Las cejas de Emily se fruncieron. «¿Conoces ese nombre?» «Subjefe Cole Brennan. Él es quien tira de los hilos. Encontré documentación vinculándolo con manifiestos de carga falsificados. Cuando intenté reportarlo, los archivos desaparecieron y luego mi patrulla fue emboscada». Emily escuchó, el escepticismo desvaneciéndose. «Eso explicaría por qué tu historia desapareció de los registros de la estación al día siguiente». Sacó su cuaderno, volteando páginas llenas de escritura apretada. «Tengo una lista parcial de envíos marcados bajo División de Seguridad Costera. Brennan firmó todos ellos». Antes de que Mason pudiera responder, Rex de repente se tensó, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Sus orejas se voltearon hacia los acantilados. Los instintos de Mason se encendieron. «Agáchate», susurró. Emily se congeló, los ojos muy abiertos. A través de la niebla, pasos tenues crujían contra la grava, cuidadosos, deliberados. Mason sacó el cuchillo de su cinturón, haciendo señas a Rex para flanquear a la izquierda. Una sombra se movió detrás de los árboles. Luego, un hombre emergió, alto, delgado, vistiendo un impermeable negro, su rostro medio cubierto por un pasamontañas. En su mano brillaba una pistola silenciada. Emily jadeó. La voz del hombre estaba amortiguada, pero suficientemente clara. «No deberías haberme seguido aquí, señorita Torres». «¿Quién diablos?», comenzó, pero el hombre levantó el arma. Mason se movió primero. Se lanzó hacia adelante, pateando la muñeca del hombre. El arma disparó una vez, un crack amortiguado. La bala rozó el costado del brazo de Mason. Rex cargó, los dientes hundiéndose en la manga del atacante, arrastrándolo con un gruñido. El hombre gritó, tratando de liberarse, pero el perro se aferró, las mandíbulas poderosas bloqueadas. «Rex, sujeta», gritó Mason. Pateó el arma lejos y estrelló su rodilla en el pecho del hombre. El atacante jadeó, arañando por aire. Emily, sacudida pero rápida, agarró un pedazo de madera flotante del fuego y se balanceó, golpeando al hombre en la cara. Colapsó, inconsciente.
Por un momento, solo el sonido de las olas rompientes llenó el aire. Mason atrapó su aliento, agarrando su brazo sangrante. Emily miró al hombre caído, la comprensión amaneciendo. «Es uno de ellos», susurró. «La gente de Brennan. Me han estado observando durante semanas». Mason revisó los bolsillos del hombre. Nada más que un teléfono desechable y un parche cosido bajo su abrigo. División del Puerto de Santa Cruz. Mason miró a Emily con gravedad. «Parece que tenías razón sobre ser seguida, y se están poniendo nerviosos». La voz de Emily tembló, pero sus ojos se endurecieron. «Casi me mata». «Lo habría hecho si Rex no lo hubiera escuchado primero», dijo Mason en voz baja. «Ahora, ¿me crees que no soy uno de ellos?» Ella encontró su mirada, y por primera vez la sospecha en su rostro cedió a la confianza. «Sí», dijo suavemente, «te creo ahora». Rex se sentó entre ellos, el pecho subiendo y bajando, el hocico moteado con lluvia y ceniza. Mason se agachó y acarició su cabeza. «Buen chico». Arrastraron al hombre inconsciente al matorral, cubriéndolo con rocas. Cuando regresaron al fuego, la niebla había comenzado a adelgazarse, revelando una franja pálida de costa abajo. Mason miró hacia el mar, el mismo océano que había intentado enterrarlo, y luego de vuelta a Emily. «Si Brennan envió a un hombre, vendrán más. Necesitamos movernos». Emily asintió. «Entonces nos movemos juntos. Tienes una historia, oficial Hartley, y voy a asegurarme de que el mundo la escuche». Mason miró a Rex. «Supongo que acabamos de encontrar nuestra primera aliada». El perro movió la cola una vez como si entendiera. Sobre ellos, la niebla se levantó completamente, dejando entrar la primera luz de la tarde. Las olas brillaban plateadas bajo el sol, calmadas por ahora, pero escondiendo una tormenta de secretos debajo. Y en algún lugar, lejos de esa cala tranquila, la red de Brennan ya estaba preguntando por qué su asesino no había llamado. La tormenta había pasado, pero el aire aún olía a sal y madera húmeda. El pequeño fuego que Emily había construido junto a la choza ardía abajo, el humo rizándose perezosamente a través de las grietas en el techo. Mason Hartley se sentó frente a ella en la mesa desgastada, sus manos envueltas alrededor de una taza de hojalata de café que sabía a metal y ceniza. Rex yacía a sus pies, las orejas crispándose, medio dormido pero escuchando. El sonido del océano era más calmado ahora, un ritmo lento y constante contra las rocas que casi sonaba como respiración. Emily Torres extendió una pila de papeles sobre la mesa. Se había cambiado a una chaqueta impermeable verde oscuro y recogido su cabello en un nudo rápido y práctico. Había moretes tenues en su muñeca de la pelea anterior, pero los ignoraba. «Esto», dijo, golpeando la primera hoja, «es lo que me hizo seguir». Mason se inclinó. Las páginas eran manifiestos impresos manchados con lluvia y suciedad, cada uno estampado con la insignia de la División del Puerto de Santa Cruz. «Órdenes de envío», dijo, escaneando el texto. «Pero estos números de serie son de grado militar». Emily asintió. «Misiles Stinger, radios encriptadas, municiones M9, cosas que ni siquiera deberían estar en puertos civiles. Y mira aquí, la misma firma de aprobación en cada formulario». Giró una hoja hacia él. El nombre en la parte inferior brillaba en tinta azul nítida. Subjefe Cole Brennan. Mason miró la firma durante mucho tiempo, la mandíbula apretándose. «Ese bastardo ni siquiera se molestó en ocultarlo», murmuró. «Solo cambió los códigos de distribución y enterró los envíos bajo carga civil». Emily dio una risa seca. «Cuando posees el sistema, no tienes que esconderte, solo lo llamas ajuste logístico». Mason se frotó la frente, pensando, «Estos documentos, ¿cómo los conseguiste?» «De un empleado portuario en Monterrey», dijo. «Desapareció 2 días después. Su esposa me llamó llorando. Dijo que había salido por víveres y nunca regresó». Vaciló, su voz suavizándose. «Creo que Brennan está limpiando casa». Mason no respondió de inmediato. El peso de todo presionaba como la humedad en la habitación. El hombre que lo había entrenado, promovido y garantizado su carrera, también había firmado la orden que casi lo mata. Rex levantó la cabeza de repente y gruñó hacia la ventana. Mason se volvió rápido, escaneando la oscuridad afuera. Una forma parpadeó pasando el vidrio roto. Solo el viento tal vez, pero no tomaba riesgos.
Se levantó, revisando el cuchillo en su cinturón. «Sigue hablando», dijo. «Solo baja la voz». Emily deslizó otro documento hacia él. «Este es diferente. Es una lista de transferencia para el barco patrulla Blue Falcon, el que te asignaron la noche de la emboscada». Mason se congeló. «Ese es mi barco». «Exactamente. Mira aquí». Señaló la marca de tiempo. «Firmado por el teniente D. Willis, autorizado por el subjefe Brennan». La garganta de Mason se apretó. «Dean Willis», susurró. «Él es mi antiguo compañero. Me dijeron que murió en una explosión hace 3 meses». Emily negó con la cabeza lentamente. «Entonces alguien ha estado usando su identificación, porque esta firma», volteó la página, «es de la semana pasada». La habitación se sintió repentinamente más pequeña, el aire más pesado. Mason paseaba cerca de la puerta, sus botas resonando en la madera. Si Dean está vivo, o está trabajando con Brennan, o está siendo usado como cobertura. Emily cruzó los brazos. «Apuesto por la segunda opción». Encontré rastros de un registro de datos de respaldo, algo almacenado fuera del sitio, tal vez del feed de la cámara de tu barco patrulla. La mayoría fue limpiado, pero parte sobrevivió. Alcanzó su bolso y sacó un dispositivo metálico chamuscado, un pequeño disco duro externo, su carcasa agrietada y ennegrecida en los bordes. «Encontré esto cerca de los muelles después de la explosión. Debe haber sido arrojado cuando incendiaron tu barco». Mason lo tomó con cuidado. «¿Me estás diciendo que esta cosa podría contener imágenes?» «Tal vez fragmentos. Los datos están corruptos, pero logré extraer algunos segundos de video». Sacó su cámara, conectándola al disco con un cable enredado. Estática llenó la pequeña pantalla, parpadeando en imágenes distorsionadas. Lluvia, olas, una luz de cubierta balanceándose salvajemente. Luego, por una fracción de segundo, apareció un cuadro claro. El rostro de Brennan, medio iluminado por un rayo, gritando en una radio. Las palabras estaban distorsionadas por el viento, pero 2 eran inconfundibles. «Elimínenlo». Emily pausó el video, mirando hacia arriba. «Esa es tu pistola humeante». Mason miró la pantalla. El recuerdo de esa noche lo golpeó como un puñetazo. El destello de traición en los ojos de su compañero de equipo, la voz fría que ordenó su muerte. Apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. «No solo intentó matarme», dijo en voz baja. «Mató todo por lo que luché». Emily cerró la laptop. «Entonces hagamos que cuente. Si este disco sobrevive, tiene que haber un respaldo en los servidores del recinto, los archivos originales». Mason exhaló lentamente. «Estarán bloqueados detrás de protocolos de autorización. No puedes simplemente entrar». «No estaba planeando hacerlo», dijo Emily con un rastro de sonrisa. «Pero sí tengo un contacto dentro del departamento, alguien que me debe un favor. Puede darnos acceso a los archivos de evidencia si podemos llegar allí». Mason levantó una ceja. «¿Y quién es este contacto?» «Riley», dijo. «Riley Willis. Es joven, tal vez 24. Trabaja en la división de registros. No sabe sobre la participación de Brennan todavía, pero me ha estado pasando pequeñas filtraciones. Es cuidadoso». Mason se detuvo en seco. «¿Willis? ¿Como en Dean Willis, el hermano?» Emily parpadeó. «¿Lo conoces?» «Entrené a Dean, le salvé la vida una vez. Riley solía visitar la estación. El chico siempre quiso ser como su hermano». Mason se pasó una mano por el cabello, sacudiendo la cabeza. «Si Brennan está usando el nombre de Dean para transferencias ilegales, Riley podría estar en peligro». La expresión de Emily se endureció. «Entonces tenemos que movernos rápido. El departamento es un nido de serpientes ahora mismo, y Brennan controla la mitad de los colmillos». El viento afuera se elevó de nuevo, sacudiendo las ventanas. Mason miró el fuego. Casi se había apagado. Se puso de pie, agarrando su chaqueta. «Salimos esta noche». Menos tráfico en las carreteras costeras después del anochecer. ¿Tienes transporte? Emily sonrió débilmente y alcanzó su bolso, sacando un juego de llaves. Un Jeep Wrangler 1998 estacionado 2 millas arriba de la cresta.
Es feo, ruidoso y construido como un tanque. ¿Te encantará? Perfecto, dijo Mason. Miró a Rex, que movió la cola como si presintiera el plan. ¿Estás listo, compañero? Rex ladró una vez, agudo y constante. Antes de irse, Emily echó un último vistazo al disco duro quemado sobre la mesa. Si esta cosa realmente contiene lo que creemos que tiene, dijo, entonces Brennan no solo está contrabandeando armas, está lavando muerte a través de su propia insignia. Mason asintió con gravedad, y ahora va a responder por ello. Empacaron rápidamente, extinguieron el fuego y salieron al frío de la tarde. La niebla se había levantado, revelando el sendero estrecho que conducía hacia el bosque. El sol se hundió bajo los acantilados, manchando el cielo de rojo y dorado, una calma falsa antes de otra tormenta. Mientras comenzaban a caminar, Mason miró hacia atrás a la choza donde la verdad había comenzado a surgir. El humo de su viejo fuego se elevaba como una señal hacia el cielo oscureciéndose. Se volvió hacia Emily. ¿Te das cuenta de que irrumpir en una estación de policía nos convierte en fugitivos, verdad? Ella sonrió con suficiencia. Ya lo eres. No pudo evitar reír una vez, el sonido bajo y amargo. Supongo que estamos en buena compañía entonces. El camino adelante desapareció en la sombra. Mason ajustó su chaqueta y apretó su agarre en la correa de Rex. En algún lugar detrás de esas paredes de la ciudad, Brennan estaba reescribiendo la historia de su muerte. Pero pronto, Mason sería quien sostendría la pluma. La carretera hacia Santa Cruz serpenteaba a lo largo de la costa como una cinta negra bajo la luz de la luna. Mason Hartley mantenía los ojos en la línea rota de faros adelante, el volante firme bajo sus manos callosas. El Jeep Wrangler 1998 gemía con cada curva, su vieja suspensión crujiendo como un soldado cansado. El viento llevaba el olor a sal y asfalto mojado a través de la ventana agrietada. A su lado se sentaba Emily Torres, su rostro pálido bajo el resplandor del tablero, la bolsa de la cámara colgada sobre su pecho, el cuaderno descansando en su regazo. Se había cambiado a ropa oscura, jeans negros, una sudadera gris y un cortavientos sin marcas. Sus manos jugueteaban inquietas, aunque su voz, cuando habló, era calmada. ¿Todavía recuerdas la entrada trasera de la comisaría? Mason asintió. No han movido los archivos en años. Hay una puerta de servicio lateral junto al cobertizo del generador. Cerradura con teclado, códigos viejos, pero probablemente todavía activos. Brennan nunca se preocupó por la seguridad de las cosas que pensaba que ya poseía. Rex se sentaba en el asiento trasero, silencioso y alerta, la cabeza levantada, observando la ventana. La presencia constante del perro era un consuelo que Mason no sabía que necesitaba. Se estacionaron 3 cuadras más allá, a la sombra de un mercado de pescado abandonado. La ciudad dormía bajo una niebla, las luces de las calles aureoladas en la neblina. Mason se puso una gorra negra y un par de guantes. Emily le entregó un pequeño auricular conectado a su teléfono. «Comunicaciones de corto alcance», dijo, «por si nos separamos». Mason dio una sonrisa débil. «¿Has hecho esto antes?» «Periodismo de investigación», dijo. «No exactamente legal, pero lo suficientemente cerca». Cruzaron la calle, pegándose a las sombras. La comisaría se alzaba adelante, un edificio de 2 pisos de concreto y vidrio, el emblema azul y dorado del Departamento de Policía de Santa Cruz brillando débilmente bajo los reflectores. Para Mason, parecía menos un lugar de justicia y más como un mausoleo ahora, lleno de los fantasmas de hombres que habían cambiado honor por conveniencia. Llegaron al estacionamiento trasero. Mason desactivó la cámara sobre la cerca, usando un pequeño bloqueador láser de sus días en los SEAL. Impulsó a Emily sobre la cerca de alambre primero, luego siguió, aterrizando suavemente sobre el asfalto mojado. Rex despejó la barrera con un salto fluido, aterrizando sin un sonido. El cobertiz del generador estaba exactamente donde Mason lo recordaba. Pequeño, metálico, con pintura descascarada. Se agachó cerca del teclado, tecleó un código de memoria y, para su alivio, la luz se volvió verde. «Todavía perezosos», murmuró. Se deslizaron dentro del oscuro corredor de servicio. Dentro, el aire olía a polvo y papeleo viejo.
El zumbido de luces fluorescentes resonaba débilmente desde pasillos más profundos. Mason lideró el camino, moviéndose como si la memoria muscular lo guiara. Contó los pasos, las esquinas, los crujidos de las tablas del piso que una vez conoció tan bien. Se sentía como caminar a través de una fotografía de una vida que ya no era suya. Llegaron al archivo de evidencia. Una gran puerta de acero marcada como «Solo personal autorizado». Mason usó un kit de ganzúas que había llevado desde sus días SEAL. El mecanismo hizo clic después de tensos 30 segundos. Entraron. Filas de estantes se extendían por la habitación, apilados con cajas y cajones etiquetados con números de caso. El aire era más frío aquí, más limpio. Emily encendió una luz de bolígrafo. ¿Dónde estarían almacenados los discos? En la sección restringida, susurró Mason, señalando a un gabinete reforzado en el extremo lejano. Evidencia encriptada, feeds de video, registros de drones, registros de vigilancia. Rex olfateó el aire, la cola rígida, y comenzó a moverse adelante de ellos, zigzagueando entre pasillos. Su nariz captó algo. Trazos tenues de metal quemado, aceite y olor humano. Se detuvo ante un gabinete de acero y ladró una vez, agudo y bajo. Mason se agachó a su lado, sacando un pequeño destornillador de su cinturón. Abrió el panel de control, revelando una vieja cerradura biométrica. «El mismo modelo», murmuró. «Puedo eludirlo». Emily vigilaba cerca de la puerta, su corazón latiendo fuerte en sus oídos. En algún lugar del pasillo, un eco tenue. Pasos. Se volvió rápidamente. «Tenemos compañía». «Deténlos», dijo Mason en voz baja. 30 segundos. Conectó 2 cables de un dispositivo portátil al panel. Chispas parpadearon. Luego la cerradura se liberó con un suave clic. Dentro del gabinete había una pequeña caja fuerte negra. Mason la sacó, limpió el polvo y entró el código de anulación de respaldo que solo los oficiales superiores conocían. La caja fuerte se abrió y ahí estaba, un elegante disco duro marcado como Patrol Camp 07, Blue Falcon. «Lo tengo», susurró Mason. Lo envolvió en un paño y lo metió en su chaqueta. Los pasos estaban más cerca ahora. Emily se agachó detrás de un estante. La perilla de la puerta se sacudió, luego giró. Un haz de linterna cortó la oscuridad. Un hombre entró. Alto, mediados de los 20, bien afeitado, vistiendo un uniforme de patrulla estándar. Su insignia decía Willis. Mason se congeló, cuchillo en mano. «Riley», susurró. El joven oficial parpadeó en shock. «Oficial Hartley, se supone que estás muerto». Riley Willis era delgado, con rostro juvenil, cabello corto y arenoso y ojos cansados. Parecía más un chico universitario que un policía. Su uniforme estaba pulcro, pero ligeramente grande, como si fuera prestado de alguien más. Su voz llevaba un temblor de incredulidad y miedo. «Debería estarlo», dijo Mason, «pero no lo estoy. Cierra la puerta». Riley vaciló. «Si te encuentran aquí...» «Ya intentaron matarme una vez», interrumpió Mason. «No tenemos mucho tiempo. Necesito tu ayuda». Emily salió de las sombras, bajando su linterna. «Está diciendo la verdad, Riley. Brennan está detrás de todo. Los envíos desaparecidos, los asesinatos». Riley miró entre ellos, conflictuado. «No puedes probar eso». Mason sacó el disco de su bolsillo y lo sostuvo. «Esto lo prueba, pero necesito obtener los registros del servidor principal del sistema restringido. Eres el único que puede acceder sin levantar alarmas». Riley tragó saliva con dificultad, luego susurró. «He visto cosas, señor. Archivos desapareciendo, informes de casos reescritos durante la noche. Me dijeron que no hiciera preguntas». Su voz se quebró ligeramente. «Dean, mi hermano». «Dijeron que murió en una explosión, pero la semana pasada recibí una entrada de registro de mantenimiento firmada con su identificación. Pensé que era un fallo». El rostro de Mason se endureció. «No es un fallo. Está vivo. Brennan lo está reteniendo en algún lugar». Los ojos de Riley se abrieron. «¿Vivo? ¿Dónde?» «Cerca de San Pedro», dijo Mason con urgencia. «Un viejo almacén militar, sitio de almacenamiento desmantelado. Los hombres de Brennan lo usan para inventario clasificado. Nadie lo cuestiona porque está fuera de registro».
Emily dio un paso adelante. ¿Has estado ahí? No, admitió Riley, pero he visto las órdenes de transporte. Mi nombre está en la lista de autorización, aunque nunca me han asignado allí. Creo que Brennan está usando mis credenciales. El sonido de voces resonó por el pasillo, 2 oficiales hablando, acercándose. Riley se volvió rápidamente. Necesitan irse ahora, están haciendo un barrido. Mason agarró su hombro. Riley, ven con nosotros. El joven oficial negó con la cabeza. No puedo. Si desaparezco ahora, Brennan sabrá que cambié de bando, pero puedo comprarles tiempo. Abrió una escotilla de mantenimiento lateral detrás de los estantes de archivo, revelando un pasaje estrecho que conducía al callejón. Vayan por ahí, se conecta con el drenaje de tormenta. Diríjanse al norte. Hay un viejo túnel de acceso. Borraré el metraje de seguridad durante los próximos 10 minutos. Mason vaciló, luego asintió. Eres sangre de tu hermano, chico. No dejes que esa insignia te convierta en ellos. Riley dio una sonrisa pequeña y temblorosa. No lo haré. Encuentra a Dean. Se deslizaron al pasaje justo cuando 2 oficiales entraban al archivo. Riley se quedó atrás, saludándolos casualmente, fingiendo inspeccionar inventario. La escotilla se cerró suavemente. Mason y Emily se arrastraron por el túnel estrecho, el sonido de voces apagadas desvaneciéndose detrás de ellos. Cuando emergieron al aire frío de la noche detrás del edificio, Mason exhaló, su aliento visible en la niebla. Se volvió hacia Emily, quien agarraba su bolsa de cámara con fuerza. Tenemos lo que vinimos a buscar, y ahora sabemos dónde está reteniendo a Dean. Rex ladró una vez, como confirmando. Mason miró hacia el horizonte distante donde las luces de San Pedro brillaban débilmente. Entonces, ahí es donde vamos después. La tormenta rodó desde el Pacífico con la furia de algo viviente. La lluvia azotaba el parabrisas mientras el jeep rasgaba la carretera hacia San Pedro, sus limpiaparabrisas luchando por mantener el ritmo. Los nudos de Mason Hartley estaban blancos alrededor del volante, la mandíbula apretada. El cielo arriba era un interminable manchón de negro y relámpagos, y cada destello revelaba olas estrellándose violentamente contra los acantilados a su derecha. A su lado, Emily Torres sostenía su bolsa de cámara contra su pecho, los labios presionados juntos en foco silencioso. Había desechado su chaqueta de periodista por un abrigo negro impermeable, el cabello metido bajo una gorra, los ojos brillando con resolución nerviosa. Si Brennan realmente tiene a Dean ahí, dijo sobre el rugido de la lluvia, entonces este lugar no solo estará vigilado, será una fortaleza. Mason no quitó los ojos del camino. Entonces nos movemos rápido y golpeamos donde menos lo esperan. Sacamos a Dean, sacamos ese chip y salimos antes de que alguien sepa que estuvimos ahí. En el asiento trasero, Rex estaba parado, apoyado contra el movimiento, la nariz presionada contra el vidrio empañado. El pastor alemán emitió un gruñido bajo, sintiendo la tensión. Mason lo miró por el espejo retrovisor. Tranquilo, chico, hemos pasado por cosas peores. Las luces de la ciudad se desvanecieron detrás de ellos mientras giraban fuera del camino principal y hacia un sendero angosto de grava que conducía hacia la costa. Adelante, a través de sábanas de lluvia, se alzaba una vieja instalación militar. Edificios bajos de concreto rodeados por cercas oxidadas y reflectores que parpadeaban bajo la tormenta. Un letrero desgastado por el clima en la puerta decía: propiedad de la Reserva Naval de EEU, área restringida. Emily revisó su reloj. Tenemos menos de 2 horas antes de que los registros de turno matutino de Brennan comiencen a llegar. Después de eso, cada unidad en el condado sabrá que estamos desaparecidos. Entonces no perdamos ni un segundo. Mason estacionó el jeep detrás de un grupo de contenedores de embarque, cortando el motor. Salieron a la lluvia torrencial, inmediatamente empapados. El viento azotaba sus rostros, llevando el olor a aceite y algas marinas. Mason levantó su cuello, ajustó el pequeño auricular que Emily había preparado y escaneó el perímetro. 2 guardias en equipo de lluvia patrullaban cerca de la entrada, sus linternas cortando la oscuridad. Esperaron hasta que ambos hombres pasaran detrás de la pared lejana, luego corrieron a través del barro.
Mason hizo señas a Rex hacia adelante. El perro se arrastró bajo el suelo, moviéndose como sombra. A la señal manual de Mason, Rex se lanzó detrás de un generador, luego saltó al guardia más cercano con precisión silenciosa. El hombre cayó sin un sonido, su linterna cayendo en los charcos. Mason siguió, golpeando al segundo guardia con la empuñadura de su cuchillo antes de que el hombre pudiera levantar una alarma. Emily exhaló temblorosamente. «Recuérdame nunca ponerme de tu mal lado». Mason le hizo un breve asentimiento, haciendo señas para que siguiera. Entraron por una puerta de mantenimiento lateral, abriéndola con una palanca. Dentro, el aire estaba húmedo y olía a óxido y diésel. El zumbido de maquinaria resonaba débilmente a través del pasillo. Cajones y equipo alineaban los corredores, estampados con códigos seriales, algunos en fuente militar, otros en blanco. Emily susurró, «¿Cuál es el plan?» «Una vez que lo encontremos, tomamos lo que sea que Brennan esté escondiendo con él», Mason dijo. «Dean no estaría vivo a menos que esté sosteniendo algo valioso». Avanzaron más profundo en el edificio. Un rayo iluminó a través de una ventana alta, iluminando cámaras de seguridad fijas al techo. Emily se agachó cerca de una caja de conexiones y sacó un pequeño dispositivo, bloqueando la señal con un siseo electrónico tenue. «Tenemos 10 minutos antes de que el feed se reinicie», susurró. Llegaron a una pesada puerta de acero marcada como «Solo personal autorizado». Desde detrás venía un traqueteo rítmico, metal golpeando metal, constante y humano. Mason intercambió una mirada con Emily, luego forzó la cerradura con una palanca. La puerta crujió abierta para revelar una bahía de almacenamiento tenuemente iluminada, sus paredes alineadas con jaulas de alambre. En el extremo lejano, encorvado bajo una bombilla parpadeante, se sentaba un hombre en uniformes desgarrados, las muñecas encadenadas a la pared. Su barba era áspera, su rostro pálido bajo moretones, pero sus ojos, agudos, desafiantes, se levantaron en el momento en que Mason entró. «Dean», respiró Mason. El sargento Dean Willis, de 38 años, había sido una vez una figura imponente de fuerza en la vieja unidad SEAL de Mason. Ahora parecía desgastado, pero inquebrantable, el tipo de hombre cuya voluntad había sobrevivido donde su cuerpo no. Su voz salió ronca. «Mason Hartley, pensé que estabas muerto». «Todavía no», dijo Mason, cortando las cadenas con su cuchillo. «Vinimos por ti». Los labios de Dean se crisparon en una sonrisa débil. «¿Vinimos?» Emily salió de detrás de Mason. «Emily Torres, soy lo suficientemente estúpida para seguir a este tipo en un huracán». La sonrisa de Dean se amplió. «Una periodista, ¿eh? Supongo que se necesita de todo tipo». Rex presionó su nariz contra la pierna de Dean, gimiendo suavemente. Dean extendió la mano, acariciando la cabeza del perro con dedos temblorosos. «Todavía tienes tu compañero, veo». Mason asintió. «Me salvó más veces de las que puedo contar. Ahora, saquémonos de aquí». Dean lo detuvo, los ojos entrecerrados. «Espera». Alcanzó bajo su camisa desgarrada, sacando una pequeña cápsula impermeable colgada por un cordón alrededor de su cuello. Dentro había un microchip no más grande que una miniatura. «Esto es por lo que me mantienen vivo. Tiene registros bancarios encriptados, transferencias electrónicas y clips de video vinculando a Brennan con cada envío ilegal que ha firmado». Los ojos de Emily se abrieron. «¿Sostuviste esto todo este tiempo?» Dean asintió. «Me torturaron durante semanas tratando de hacerme entregarlo. Les dije que me lo había tragado». Mason tomó la cápsula con cuidado, metiéndola en el bolsillo de su chaqueta. «Entonces, esta es nuestra póliza de seguro». Antes de que pudieran moverse, Rex gruñó, un rumor bajo de advertencia del corredor más allá. El sonido de botas resonaba a través del aire empapado de lluvia. Los haces de linternas rebotaban más cerca. «Demasiado tarde», sisó Mason. Hizo señas a Emily y Dean. «Por la puerta trasera, vayan». Corrieron por un pasaje angosto que conducía hacia el muelle de carga. El relámpago iluminó la salida justo cuando dos guardias armados aparecieron en el extremo lejano. Mason empujó a Emily a un lado y disparó un tiro de advertencia de la pistola del guardia que había tomado antes. La bala golpeó una viga metálica
Chispas rebotando. Rex cargó adelante, derribando a un guardia al suelo mientras Mason enfrentaba al otro. El hombre balanceó su rifle como un garrote. Mason bloqueó, contrarrestó con un codo agudo a la mandíbula y lo envió tambaleándose. Emily ayudó a Dean a cojear hacia la bahía de carga, donde la lluvia se vertía a través del obturador abierto. «¡Camiones allá!», gritó sobre el trueno. Mientras Mason se volvió para seguir, una segunda ola de guardias entró desde el flanco. Balas chispearon en las paredes de concreto. Mason se zambulló detrás de un cajón, devolviendo fuego. Rex ladraba furiosamente, dando vueltas para arrastrar a Dean fuera del peligro. Uno de los cajones explotó cuando una bala golpeó un tambor de combustible, enviando llamas lamiendo el piso. El viento de la tormenta avivó el fuego, el humo espesándose rápido. «¡Muévanse!», gritó Mason. Corrieron a través de la neblina, agachándose mientras los escombros llovían. Mason resbaló en el piso húmedo y golpeó el suelo con fuerza, el dolor estallando en su hombro. Antes de que pudiera levantarse, una viga pesada colapsó a su lado, atrapando su pierna. El fuego se extendía, el calor abrasador. Rex se volvió, ladrando salvajemente. Mason lo alejó con la mano. «¡Ve!», pero Rex no se movió. Con un gruñido, el perro se lanzó a la viga, mordiendo y tirando, sus patas arañando contra el metal. Mason apretó los dientes, empujando con toda su fuerza. Juntos, hombre y perro desplazaron la viga lo justo. Rex agarró la manga de Mason en sus dientes y lo arrastró libre. Se tambalearon hacia la salida, mientras toda la estructura detrás de ellos comenzaba a colapsar. Afuera, la lluvia caía más fuerte, extinguiendo el humo mientras irrumpían en el patio abierto. Emily estaba detrás del volante de una camioneta robada, el motor en marcha. Dean estaba en el asiento del pasajero, gritando «¡Suban!». Mason levantó a Rex hacia atrás y saltó a la cabina justo cuando los faros se encendieron desde la puerta. Más hombres de Brennan cerrándose. Emily pisó el acelerador, las llantas girando barro y agua mientras la camioneta derrapaba hacia el camino de acceso. El relámpago partió el cielo, iluminando sus rostros. Mason ensangrentado, Dean pálido pero vivo, Emily agarrando el volante con determinación feroz, y Rex en la parte trasera, empapado pero triunfante. Nadie habló durante varios minutos, el sonido de la lluvia llenando el silencio. Finalmente, Mason miró a Dean, quien se recostaba contra el asiento, respirando con dificultad. «Lo hiciste bien, soldado», dijo Mason en voz baja. Dean sonrió débilmente. «Te dije que te debería una algún día». Mason miró por la ventana hacia el almacén que se alejaba, sus luces parpadeando a la distancia. «Acabas de pagarlo». El camino se extendía adelante, oscuro y sinuoso. La tormenta rugía detrás de ellos, borrando sus huellas. En algún lugar, profundo en el bolsillo de la chaqueta de Mason, el microchip presionaba frío contra su corazón, una pieza diminuta y frágil, de verdad, que valía más que todas sus vidas. La lluvia finalmente se había detenido al amanecer, dejando el mundo resbalado y silencioso. La camioneta que Mason Hartley conducía traqueteaba por un camino de servicio vacío en las afueras de Los Ángeles, sus llantas escupiendo barro. Dentro de la cabina, el aire olía a cuero mojado y agotamiento. Dean Willis se sentaba en el asiento del pasajero, recostado, pálido y desgastado, sus brazos envueltos en vendajes improvisados. La tormenta se había llevado la mayor parte de su fuerza, pero no su claridad. Miraba por la ventana, la voz baja. Brennan aún no ha terminado. Intentará hacer desaparecer todo: dinero, personas, evidencia. Lo sabes, ¿verdad? Mason mantenía los ojos en el camino. Por eso no le vamos a dar tiempo para respirar. Desde el asiento trasero, Emily Torres hojeaba las notas recuperadas de Dean, iluminadas por el resplandor de su tableta. Dijiste que está moviendo el dinero a través de una empresa fantasma. ¿Cuál es el nombre otra vez? Dean se volvió, su expresión tensa. Blue Sentinel Logistics. En papel, es una compañía de embarques de Long Beach.
En realidad, es donde Brennan esconde sus transferencias offshore. Cada envío que sale bajo su bandera lleva más que carga. Lleva cuentas, unidades de datos, libros de contabilidad encriptados. Emily tecleaba rápidamente, sacando registros financieros. Sus cejas se fruncieron mientras los números se desplazaban por la pantalla. «Es bueno», murmuró. Blue Sentinel está registrada bajo 6 frentes corporativos diferentes, pero el rastro fiscal lleva a una cuenta de tenencia privada en Zúrich. Ahí es donde se siente el dinero real. La mandíbula de Mason se apretó. Así que está cobrando. Dean asintió con gravedad. Está moviendo todo antes de que la investigación llegue a la superficie. Una vez que esté offshore, desaparecerá con él. Emily se reclinó, pensando. Entonces, no vamos tras el dinero, vamos tras su ego. Mason le dirigió una mirada rápida. ¿Significando? Significando que lo hacemos venir a nosotros. Los ojos de Emily brillaban con un tipo peligroso de lógica. Si Brennan cree que alguien dentro de su círculo filtró los archivos, saldrá a la superficie para controlar la narrativa. No puede resistirse a limpiar su propio desastre. Ahí es donde lo atrapamos. Dean frunció el ceño. Es demasiado cauteloso para eso. Todo el mundo es cauteloso, dijo Emily suavemente. Hasta que el miedo a la exposición se vuelve más fuerte que su paranoia. Llegaron a un restaurante de carretera justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. Mason estacionó la camioneta detrás del edificio fuera de vista. Dentro, el calor y el olor a café quemado se sentían surrealistas después del caos de la noche. Los pocos clientes eran conductores de larga distancia, sus rostros enterrados en platos de desayuno. El trío tomó un reservado cerca de la ventana. Dean se estiró rígidamente, su movimiento lento. Necesitamos prueba sólida, Mason. El chip solo muestra transacciones. Necesitamos una marca de tiempo, firmas y una conexión que ate a Brennan con las cuentas reales de Blue Sentinel. Mason miró a Emily. ¿Tu contacto puede ayudar? Ella vaciló. Tal vez, pero hay un problema. Siempre lo hay, murmuró Mason. Emily suspiró. Mi fuente trabaja en IT para la Oficina del Tesoro Estatal. Se hace llamar Lynx. Es brillante, paranoico y alérgico a los policías. Pero si alguien puede acceder a las cuentas encriptadas que Brennan usa, es él. Dean levantó una ceja. ¿Y cómo contactamos a este Lynx? Emily sonrió débilmente. Ya lo hemos hecho. Ha estado rastreando la huella digital de Brennan durante semanas. Simplemente no sabe para quién está trabajando todavía. Mason se reclinó, cruzando los brazos. Así que le has estado dando migajas. Llamémoslo periodismo inspirado, dijo Emily. Piensa que está descubriendo fraude fiscal corporativo. Se dará cuenta pronto de que es dinero ensangrentado. Dean se rió débilmente. Ustedes dos van a derribar a Brennan o volar la mitad del departamento intentándolo. Mason miró por la ventana, los primeros rayos de sol cortando la niebla. De cualquier manera, estoy bien con el final. Al mediodía, habían llegado a un edificio industrial abandonado en las afueras de la ciudad, un viejo depósito de ferrocarril que Emily había usado como oficina de campo durante una de sus investigaciones anteriores. Dentro, las laptops y monitores parpadeaban, alimentados por un generador. El zumbido de datos llenaba el aire. Emily conectó el chip recuperado de Dean a su sistema. Cadenas de código comenzaron a desenredarse en la pantalla. Este chip no es solo transferencias bancarias, dijo, desplazándose. Es un mapa. Cada transacción corresponde a una ruta de envío. Mira, esta línea aquí, San Pedro a Long Beach, luego redirigida bajo la bandera de Blue Sentinel. Brennan ha estado usando la compañía para lavar más que dinero. Está moviendo armas bajo su manifiesto. Los ojos de Dean se abrieron. Eso explica la seguridad que vi en el almacén. Esos cajones no estaban vacíos. La expresión de Mason se endureció. Así que está financiando y suministrando grupos del mercado negro a través de exportaciones falsas. Exactamente. Emily se inclinó más cerca del monitor. Si filtramos un rumor de que uno de sus cronogramas de envío ha sido comprometido, llamará a una reunión de emergencia. Es demasiado vanidoso para dejar que cualquier otro lo maneje. Dean parecía escéptico. Estás apostando todo a su orgullo.
Emily sonrió con suficiencia. El orgullo es lo único que la corrupción no puede ocultar. Mason asintió lentamente. Entonces, hazlo parecer real. Esa tarde, Emily redactó un informe falsificado. Un breve memo interno sugiriendo que manifiestos clasificados vinculados a Blue Sentinel habían sido expuestos a la prensa. Lo enrutó a través de cuentas anónimas vinculadas a la red segura del departamento. Dentro de 30 minutos, la carnada funcionó. Dean, sentado junto a la radio, escuchó la alerta primero. Todas las unidades, prepárense para briefing departamental. Directiva de Comando 4A, iniciada por el subjefe Brennan, asistencia obligatoria. Los labios de Mason se curvaron en una sonrisa fría. Mordió el anzuelo. ¿Dónde es la reunión?, preguntó Emily. Cuartel general, dijo Dean con gravedad. ¿Dónde más se sentiría seguro un hombre como él? Mason se levantó, poniéndose su chaqueta. Entonces, es hora de voltear el guión. En el cuartel general de la policía de Santa Cruz, el aire nocturno zumbaba con tensión. Dentro de la sala de comando, el subjefe Cole Brennan, de 45 años, alto y de anchos hombros, se paraba ante una mesa rodeado de oficiales superiores. Su cabello oscuro estaba veteado de gris. Su traje caro, impecable incluso bajo las duras luces fluorescentes. Las líneas alrededor de su boca eran afiladas, talladas por autoridad y engaño. «Caballeros», comenzó, voz firme y baja, «tenemos una filtración. Alguien ha accedido a registros de envío restringidos vinculados a nuestra rama de logística cooperativa. Quiero que la fuente sea identificada y neutralizada inmediatamente». Un oficial habló vacilante. «Señor, hay rumores en línea vinculando la brecha al oficial Mason Hartley». La mirada de Brennan se clavó en él, fría como hielo. «Hartley está muerto, y si no lo está, lo estará. Quiero su nombre transmitido a cada comisaría del estado. Tráiganlo, vivo o muerto». Al otro lado de la calle, en una pequeña furgoneta de vigilancia estacionada bajo una luz de calle rota, Mason, Emily y Dean escuchaban el feed a través de audífonos. En el monitor ante ellos, imágenes en vivo de las cámaras de la comisaría parpadeaban, imágenes que no deberían poder ver. Los dedos de Emily danzaban sobre su teclado. Y listo, toda la red de Brennan ahora está transmitiendo en vivo directamente a nosotros. Dean se inclinó hacia adelante. ¿Cómo diablos obtuviste acceso al feed interno? Instalé un gusano en sus servidores de cámara cuando envié el memo falso, dijo Emily, con una sonrisa. Cada lente dentro de ese edificio es nuestro ahora. Piensa que está cazando fantasmas, pero él es el que está bajo el microscopio. Mason ajustó su auricular, mirando la imagen de Brennan en la pantalla. Está entrando en pánico. Emily asintió, y los hombres desesperados cometen movimientos estúpidos. El feed mostraba a Brennan inclinándose sobre la mesa, su voz elevándose. Si Hartley está vivo, está trabajando con alguien desde dentro. Encuéntrenlos ahora. Los ojos de Mason se oscurecieron. Tiene razón sobre esa parte. Dean sonrió débilmente. Supongo que es nuestro turno de comenzar la cacería. Afuera, el trueno retumbaba lejos sobre el mar. Un recordatorio de que otra tormenta podría estar llegando. No del cielo esta vez, sino de la verdad a punto de explotar dentro de esas paredes. Mason miró a Emily y Dean, luego a Rex, acostado tranquilamente cerca de la puerta, las orejas erguidas. «Esto es todo», dijo suavemente. «La red se está deshaciendo. Asegurémonos de que caiga sobre él primero». El aire nocturno sobre la costa de Santa Lucía olía a combustible de jet y sal, pesado con la tensión de lo que estaba a punto de desarrollarse. Reflectores del pequeño aeródromo privado cortaban la oscuridad como cuchillas, iluminando hangares alineados con aeronaves elegantes y camiones portando el emblema de Blue Sentinel Logistics, la misma compañía que había financiado cada traición, cada soborno, cada cuerpo que había desaparecido en nombre del subjefe Cole Brennan. Mason Hartley se agachaba detrás de una fila de paletas de carga cerca de la línea de cerca, el viento desgarrando su chaqueta. Sus ojos gris tormenta se entrecerraron mientras observaba la pista.
A la distancia, un jet Gulfstream plateado se sentaba con motores al ralentí, su turbina elevándose con impaciencia. Figuras se movían rápidamente a su alrededor, guardias armados cargando cajones metálicos y sellándolos con cerraduras recubiertas. A su lado, Rex se agachaba abajo, las orejas erguidas, la nariz crispándose mientras captaba el olor a aceite y pólvora. La herida del perro del rescate del almacén había sanado lo justo para moverse libremente de nuevo, pero una cicatriz tenue aún se mostraba a través de su pelaje. Mason descansó una mano en su espalda. «Tranquilo, chico», susurró, «no lo dejaremos escapar esta vez». Detrás de ellos, un segundo vehículo se detuvo silenciosamente con sus faros apagados. Riley Willis, el joven oficial de patrulla que había arriesgado su carrera para ayudarlos, salió. Vestía ropa civil ahora, jeans oscuros, una chaqueta de cuero y la energía nerviosa de alguien que sabía que había cruzado el punto sin retorno. Su rostro parecía más viejo bajo la luz parpadeante, dibujado con determinación. «La señal de Emily pasó», dijo Riley en voz baja, entregando a Mason un pequeño transmisor de radio. «Los federales están en ruta, ETA 15 minutos». Mason asintió, revisando su reloj. «Esos son 14 minutos de más». Si Brennan despega, la mirada de Riley parpadeó hacia el jet. Está transfiriendo todo, archivos, unidades, probablemente el efectivo. ¿Crees que sabe que venimos? Sabe que alguien viene, dijo Mason con gravedad. Simplemente no sabe que somos nosotros. Esperaron mientras un SUV negro rodaba hasta el hangar. La puerta se abrió y Brennan salió. Impecablemente vestido con un traje gris a pesar del caos, su compostura inquebrantable. Se movía como un hombre que creía que aún controlaba el tablero. «Objetivo confirmado», susurró Riley. La voz de Brennan llevaba débilmente a través del asfalto. «Suban lo último a bordo. Salimos en 5». Su tono era calmado, al mando. «El resto de ustedes limpien cualquier desastre que Hartley haya dejado. Quiero su cuerpo encontrado esta vez». La mandíbula de Mason se apretó. «Supongo que lo decepcionaré de nuevo». La voz de Emily crepitó débilmente a través del auricular. Ella estaba operando desde una furgoneta varios kilómetros lejos, sus dedos florando sobre múltiples monitores. «Mason, el escaneo térmico muestra 6 guardias en tierra, 2 cerca del camión de combustible, 2 por las escaleras del jet, un francotirador en la torre. Necesitarás desactivar las luces antes de que te vean». Mason sonrió débilmente. «Ya en eso». Se volvió hacia Riley. «Corta la energía de la unión auxiliar. Una vez que caigan las luces, nos movemos. Tú tomas el flanco izquierdo, yo tomo la pista. Rex se queda conmigo». Riley asintió, su mano apretándose alrededor de la pistola que Mason le había dado antes. «Entendido». Se movieron como sombras, dividiéndose a lo largo de la línea de cerca. Mason se arrastró hacia adelante a través del pasto resbaladizo por lluvia, manteniéndose bajo. El rugido distante del trueno enmascaraba sus pasos. Alcanzó el panel de control detrás del hangar y señaló a Riley. Unos segundos después, el campo se sumergió en oscuridad. El zumbido de los reflectores murió, dejando solo el sonido del viento oceánico y el gruñido bajo de motores de jet. El caos estalló. Guardias gritaban, linternas cortando la oscuridad. Mason usó la confusión, corriendo hacia el avión con Rex a su lado. Un guardia se volvió, gritando, «¿Quién está ahí?», antes de que Mason lo tacleara al suelo, alejando el rifle de una patada. El hombre cayó con fuerza, inconsciente antes de golpear el asfalto. Rex se lanzó adelante, ladrando una vez mientras un segundo guardia levantaba su arma. El pastor alemán saltó, los dientes destellando, bloqueándose en el brazo del hombre. El guardia gritó, retorciéndose para sacudírselo, disparando un tiro salvaje que destrozó un cajón junto a Mason. Mason se zambulló detrás de cobertura, devolvió fuego y derribó al hombre con un solo tiro a la pierna. «2 abajo», susurró en la radio. La voz de Riley llegó a través entre ráfagas de estática. «Torre de control neutralizada, francotirador abajo». «Buen trabajo», dijo Mason, empujando hacia adelante. Dentro del hangar, la fachada calmada de Brennan comenzó a agrietarse. Se volvió hacia su piloto, un hombre de aspecto nervioso en sus 50s vistiendo una chaqueta de vuelo azul.
«Nos vamos ahora», ladró Brennan, motores a potencia completa. El piloto vaciló. «Señor, no tenemos autorización». «Entonces haz tu propia autorización», espetó Brennan. Afuera, las luces de la pista parpadearon de vuelta brevemente justo cuando las turbinas del jet rugían más fuerte. Brennan se dirigía hacia las escaleras de embarque, cuando Mason emergió de detrás de un camión de combustible, arma levantada. «¿Vas a algún lado, Cole?» Brennan se congeló. Entonces, lentamente se volvió, una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. «Hartley», dijo, voz goteando desprecio. «Tengo que admitir, eres más difícil de matar de lo que pensé. Tal vez deberías haberlo intentado hacerlo tú mismo». Brennan se encogió de hombros, dando un paso más cerca. «No entiendes el juego en el que estás jugando. ¿Crees que los federales crean a un policía fugitivo y un soldado acabado? ¿Crees que les importa?» «No tienen que creerme», dijo Mason. «Solo tienen que ver lo que hay en este chip». Tocó el bolsillo de su chaqueta. Los ojos de Brennan parpadearon solo por un momento, pero fue suficiente. Sacó su arma en un borrón. El disparo resonó como trueno. Rex se lanzó entre ellos, la bala rozando su hombro. El perro aulló, tropezó, pero no se detuvo. Se estrelló contra la pierna de Brennan, tirando el arma de su mano. Brennan cayó hacia atrás sobre el asfalto mojado, su cabeza golpeando el suelo con fuerza. Mason corrió hacia adelante, pateando el arma fuera de alcance. Se arrodilló junto a Rex, sangre manchando su pelaje. «Aguanta, amigo», susurró. Rex lamió su mano débilmente, la cola golpeando una vez contra el concreto. Detrás de ellos, un último guardia irrumpió del hangar, rifle levantado. Mason se volvió, disparando instintivamente. El tiro dio en el blanco, y el guardia cayó. El lamento de sirenas comenzó a elevarse a la distancia. Cruceros federales convergiendo en el aeródromo. La voz de Emily llegó por la radio, sin aliento pero triunfante. «Recibieron la señal, Mason. El FBI está llegando. 2 minutos». Brennan gruñó, rodando a su lado, agarrando su cabeza. Mason lo agarró por el cuello y lo levantó erguido. «No vas a ningún lado», gruñó. Brennan sonrió con suficiencia a través de labios ensangrados. «¿Crees que esto termina conmigo?» Mason encontró su mirada fríamente. «Termina con la verdad». Sacó un par de esposas de su cinturón, irónico, considerando que Brennan una vez había ordenado que lo arrojaran al mar con estos mismos grilletes, y las cerró alrededor de las muñecas del hombre. «Por una vez, eres tú quien está bajo arresto». Los reflectores volvieron cuando agentes federales inundaron el aeródromo, sus vehículos derrapando hasta detenerse. Rodearon el jet, gritando comandos. Los hombres de Brennan soltaron sus armas, rindiéndose uno por uno. Emily llegó momentos después en una furgoneta negra, corriendo hacia Mason mientras él se agachaba junto a Rex. Su cabello estaba empapado, los ojos muy abiertos con preocupación. «Estará bien», dijo Mason suavemente. «Tomó una bala por mí». Rex se movió, presionando su nariz débilmente contra la palma de Mason. Emily se arrodilló a su lado, tiras mezclándose con lluvia. «Ambos están locos», susurró, sonriendo a través de ello. Mason viró hacia el jet capturado, donde agentes arrastraban a Brennan esposado. «Tal vez», dijo, «pero funcionó». La primera luz del amanecer rompió sobre el horizonte, suave dorado sangrando a través de nubes grises. La tormenta había pasado, dejando el aeródromo brillando como vidrio mientras helicópteros daban vueltas arriba y los agentes tomaban control de la escena. Mason se quedó junto a Rex, su mano descansando en el pecho del perro, sintiendo el subir y bajar constante de la respiración. Después de todo, la traición, la persecución, las muertes cercanas, se dio cuenta de algo simple y absoluto. Habían sobrevivido, y ahora, al fin, la justicia tenía un nombre y un rostro. La mañana se asentó sobre Santa Lucía como un suspiro de alivio. La tormenta se había roto, y por primera vez en semanas, el sol se extendía sobre la costa, brillando contra charcos en el asfalto.
Agentes federales en cortavientos oscuros se movían rápidamente por el aeródromo, catalogando evidencia del jet incautado. Los reporteros ya se estaban reuniendo más allá de la cinta amarilla, cámaras destellando, hambrientos por una historia que haría titulares. Mason Hartley se paraba a unos metros, hombros rígidos bajo su chaqueta prestada del FBI, observando mientras el subjefe Cole Brennan era cargado en una furgoneta de transporte. El hombre que había orquestado traición, asesinato y corrupción ahora parecía extrañamente pequeño, su traje a medida empapado, sus muñecas esposadas detrás de él, su mirada hueca con derrota. Brennan evitó los ojos de Mason mientras la puerta se cerró de golpe detrás de él. Emily Torres se acercó, su cámara colgada sobre su hombro y un pequeño dispositivo en su mano. Su rostro, pálido de agotamiento, se iluminó débilmente al ver a Mason. «Lo tienen bajo custodia federal», dijo. «Terminó, Mason. Se acabó». La voz de Mason era baja. «Nunca se acaba realmente, Emily. No hasta que la verdad esté ahí fuera para que todos la vean». Ella asintió, presionando el dispositivo en su mano. Era el módulo de cámara corporal del arnés de Rex, raspado, abollado, pero aún operacional. «¿Lo conseguiste todo?» «Cada segundo», respondió Emily. «La persecución, el tiroteo, la confesión de Brennan, incluso la parte donde Rex tomó una bala por ti». Al sonido de su nombre, Rex, vendado pero alerta, levantó la cabeza desde donde descansaba junto a Dean Willis. La cola del pastor alemán se movió débilmente, su mirada firme y leal. Mason se arrodilló a su lado, frotando el cuello del perro suavemente. «Nos salvaste de nuevo, compañero. Supongo que ambos somos demasiado tercos para rendirnos». Dean, sentado cerca con su brazo en cabestrillo, dio una risa cansada. «Ese perro tiene más valor que la mitad de la fuerza combinada». Miró más viejo ahora, desgastado, pero en paz, sus ojos ya no perseguidos por cautiverio. «Lo hiciste, Mason. Todos lo hicimos». Emily se agachó cerca de ellos, abriendo su laptop en un cajón. «No, aún no. Vamos a asegurarnos de que nadie entierre esta historia como enterraron la tuya». Sus dedos danzaron sobre el teclado. En segundos, la pantalla se llenó con una interfaz de transmisión en vivo. La miniatura, mostrando el feed de cámara corporal de Rex congelado en el rostro de Brennan a media confesión. Dean frunció el ceño. «¿Vas a transmitirlo?» Emily asintió. «Cada red, cada feed, cada plataforma. Para cuando Brennan llegue a la instalación de detención federal, todo el país sabrá lo que hizo». Mason la observó por un momento. Luego dio un pequeño asentimiento. «Hazlo». 30 minutos después, a través de salas de estar, oficinas y comisarías por todos los Estados Unidos, la pantalla cobró vida. Este metraje fue capturado la noche del 14 durante el arresto del subjefe Cole Brennan. La voz calmada de Emily narraba sobre el video granulado. Lo que están a punto de ver fue grabado en la cámara corporal de una unidad K9 llamada Rex. El metraje reprodujo lluvia, sirenas, tiroteo, la silueta de Mason moviéndose a través de la tormenta. Brennan gritando, «¿Crees que esto termina conmigo? No sabes qué tan profundo va». Su voz temblaba con rabia y miedo. El tiro final mostraba la rendición de Brennan, la cámara sacudiéndose mientras Rex colapsaba junto a Mason. Luego llegó la línea de cierre de Emily. Durante años, la corrupción se escondió detrás de una insignia, pero un hombre y un perro se negaron a ahogarse en ella. Esta es la historia de su regreso y la justicia que arrastraron a la superficie. Dentro de una hora, el video se había vuelto viral. Las principales redes reprodujeron el metraje en horario estelar, subtítulos gritando a través de las pantallas. Subjefe de California arrestado en escándalo de tráfico de armas. Metraje K9 expone corrupción en aplicación de la ley. El policía que cayó al mar y se levantó con justicia. El país zumbada con indignación, incredulidad y admiración. Los comentaristas debatían ética, lealtad y el valor de enfrentarse a los propios. Por primera vez en meses, los titulares no eran sobre crimen o traición, sino sobre redención. Por la tarde,
Mason se sentaba en la sala de briefing de la comisaría de Santa Cruz, el mismo lugar donde su carrera había terminado meses atrás. Ahora olía a café, pintura fresca y vindicación silenciosa. Frente a él se sentaba la agente especial Karen Douglas, una mujer a mediados de los 40 con ojos agudos y la autoridad calmada de alguien que había visto demasiado para sorprenderse. Su traje azul marino estaba impecable, su expresión ilegible. Mason Hartley, dijo, revisando la carpeta en su mano. Ex Navy SEAL, oficial de patrulla portuaria, declarado fallecido hace 3 meses en lo que ahora sabemos fue un incidente escenificado. ¿Estás consciente de que tu registro oficial te lista como buscado por obstrucción y manipulación de evidencia? Mason dio una sonrisa sin humor. Estoy consciente. Ella cerró la carpeta. Ya no más. Deslizó un documento a través de la mesa. Los cargos son nulos. Ha sido oficialmente exonerado. De hecho, su tono se suavizó ligeramente. El departamento quiere ofrecer reintegración en tus propios términos. Mason vaciló, mirando el papel. La idea de volver, usar el uniforme, patrullar los mismos muelles donde casi había muerto, se sentía extraña, como entrar en la vida de un fantasma. Miró hacia arriba. Creo que ya cumplí mi tiempo, agente Douglas. Tal vez es hora de dejar que alguien más porte la insignia. Douglas asintió con tranquila comprensión. Si cambias de opinión, la puerta está abierta. Y para que conste, toda esta agencia te debe una. Mason estrechó su mano, firme y breve. Solo asegúrense de que no vuelva a pasar. Afuera de la comisaría, la luz de la tarde se derramaba sobre el estacionamiento. Emily estaba junto a su viejo Jeep, tecleando furiosamente en su laptop. Cuando vio a Mason, sonrió. «¡Eres libre!». Él se apoyó contra el capó. «Se siente extraño». «La libertad usualmente lo hace», dijo con una sonrisa. «Dean está dando una declaración a la prensa ahora mismo. Riley ha sido promovido a sargento temporal mientras el departamento reconstruye asuntos internos». «Bien», dijo Mason. «El chico se lo ganó». Emily vaciló. Luego abrió un nuevo documento en su laptop. En la parte superior, tecleó el título «El policía que cayó al mar y se levantó con justicia». Mason levantó una ceja. ¿Ese es el titular? Mejor que «Perro supera a jefe de policía corrupto», ¿no crees?, bromeó. Él rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Realmente eres imposible». «Prefiero persistente», dijo, dedos moviéndose sobre las teclas. La gente necesita recordar historias como esta, no por clics, sino por esperanza. Rex, acostado a sus pies, golpeó su cola una vez contra el asfalto como si estuviera de acuerdo. Mason se agachó para acariciarlo, su voz tranquila. «Tomaremos unos días, compañero? Solo nosotros, el mar y no más balas». Emily sonrió, mirando desde su laptop. «Podría acompañarlos. Alguien tiene que asegurarse de que ustedes dos no terminen en otra tormenta». «Ni hablar», dijo Mason con una pequeña sonrisa. «De ahora en adelante, mantenemos los pies en tierra firme». Por un momento, ninguno de ellos habló. El sonido de gaviotas y sirenas distantes flotaban en el aire. Mason se volvió hacia el océano, su horizonte interminable brillando dorado bajo el sol poniente. Se sentía diferente ahora, no como una tumba, sino como una promesa cumplida. El viento a lo largo de los acantilados de Big Sur llevaba el aroma de sal y pino, suave y limpio después de meses de tormentas. El sol se hundía bajo sobre el horizonte, lavando el océano en oro fundido. El choque rítmico de las olas abajo parecía más suave que antes, como si el mar mismo hubiera decidido descansar. Mason Hartley estaba cerca del borde del acantilado, manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero, mirando la vasta extensión de agua. A su lado se sentaba Rex, su pelaje sable brillando bajo la luz tardía, una oreja inclinada hacia la brisa marina, la otra hacia la respiración firme de Mason. Habían pasado 6 meses desde el juicio. El imperio de Brennan había caído, su nombre ahora sinónimo de traición. Las cortes lo encontraron culpable de tráfico de armas, obstrucción y conspiración contra el Estado. Sus últimas palabras antes de la sentencia fueron los últimos restos de orgullo.
Una advertencia hueca de que el poder nunca muere realmente. Pero para Mason ya lo había hecho. La justicia no necesitaba venganza para respirar, solo necesitaba la verdad. Se arrodilló, cepillando una mano sobre el cuello de Rex. «¿Recuerdas este lugar, compañero?», dijo suavemente. «La noche que nos arrojaron de ese barco. Supongo que no sabían que el océano guarda lo que vale la pena salvar». Rex dio un ladrido bajo y contento, como si estuviera de acuerdo. Mason alcanzó dentro de su chaqueta y sacó su vieja insignia de policía. Su superficie una vez pulida, ahora opaca, bordes mellados de años de uso. El número era apenas legible, una reliquia de una vida que lo había salvado y cicatrizado. La miró por un momento, el pulgar cepillando sobre las letras grabadas. «Esto solía significarlo todo», murmuró. «Ahora creo que solo me recuerda lo fácil que es perderte tratando de hacer lo correcto». Hizo una pausa, sintiendo el viento azotar contra su rostro. Luego, con un exhalar tranquilo, abrió su mano y dejó caer la insignia. Cayó por el aire, captando la luz del sol una última vez antes de desvanecerse en el oleaje rodante abajo. Rex observó desaparecer, luego se recostó suavemente contra la pierna de Mason. Mason sonrió débilmente. «Somos libres ahora, chico. No héroes, no fugitivos, solo hombres que sobrevivieron». Detrás de ellos, el crujido de grava de llantas rompió la quietud. Mason se volvió para ver a Emily Torres, saliendo de un jeep polvoriento, una cámara colgada sobre un hombro y una bufanda roja brillante ondeando en el viento. Parecía diferente ahora, más ligera, su postura más relajada, ojos ya no cargados por el peso de perseguir fantasmas. Ella saludó. «Sabía que te encontraría aquí». Mason sonrió. «Se supone que deberías estar en Nueva York aceptando premios». Emily rió, caminando más cerca. Necesitaba la vista más que el aplauso. Se detuvo a su lado, mirando el océano. «Es hermoso. Difícil creer que el mismo mar intentó matarte». «Supongo que tiene memoria corta», dijo Mason. Emily se volvió hacia Rex, agachándose para acariciar su pelaje. «¿Y cómo está mi héroe favorito?» Rex movió la cola, lamiendo su mano. «Está disfrutando el retiro», dijo Mason. «Ambos lo estamos». Emily sonrió con suficiencia. «¿Retiro? ¿Tú? Por favor, estarás rescatando a alguien para la próxima semana». Él se rió. «No esta vez. Creo que terminé con las tormentas». Se pararon juntos por un rato, dejando que el viento llenara el silencio. Las gaviotas lloraban arriba, distantes y libres. Finalmente, Emily habló de nuevo, su tono más suave. «¿Sabes? El artículo fue a todos lados. La gente lo llamó la historia de la década. El policía que cayó al mar y se levantó con justicia. Todavía no puedo creer que imprimieran ese título». Mason sonrió. «Encaja». Ella se encogió de hombros modestamente. «Solo conté la verdad». «Tú la viviste», dijo. «Y le diste una voz. No subestimes eso». Emily sonrió, ojos brillando con calidez. «Bueno, todos encontramos nuestra redención, ¿no?» Un sonido distante de ladridos resonó desde los acantilados abajo. Perros jóvenes, agudos y emocionados. Mason se volvió, siguiendo el ruido. Abajo en la pendiente, anidado entre las rocas y árboles, una instalación recién construida brillaba bajo la luz del sol. Un gran letrero se paraba ante ella. Centro de Entrenamiento y Rehabilitación K9 de Santa Cruz, fundado por el sargento Dean Willis y el oficial Mason Hartley. En la entrada, Dean estaba saludándolos. Parecía más saludable de lo que había estado en años. Su rostro aún marcado por la prueba, pero más brillante, más firme. Vestía una chaqueta de mezclilla simple, el cabestrillo ido de su brazo, su postura la de un hombre que había reclamado propósito. Mason sonrió. Realmente lo hizo. Emily sonrió. ¿No pensabas que lo haría? No después de todo por lo que pasó, dijo Mason. Tal vez por eso exactamente lo hizo, respondió. Bajaron por el sendero, Rex trotando adelante con energía renovada, a pesar de su hombro sanado. Mientras se acercaban, Dean los saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa amplia.
Tardaron suficiente, compañero. Pensé que el océano te había tragado de nuevo. Tuve que despedirme de algunos fantasmas primero, dijo Mason. Dean rió, dándole una palmada en la espalda. Bueno, bienvenido a casa. Llegaste justo a tiempo para la primera clase. Más allá de las puertas, un grupo de jóvenes manejadores estaban parados en formación, cada uno junto a un cachorro de pastor alemán o malinois belga. El aire zumbaba con emoción, ladridos, comandos, risas. Una joven en uniforme de entrenamiento canela saludó a Dean por instrucciones. «Esa es Clara Gwynn», dijo Dean en voz baja. Veterana del ejército, 26, perdió a su compañero en una explosión en ultramar. Está liderando nuestro programa de asistencia canina para PTSD. Mason asintió, impresionado. Parece que has construido algo bueno aquí. Dean sonrió. Todos lo hicimos. Tú, yo, Emily y Rex. Emily levantó su cámara, capturando la escena. Luz del sol, perros y esperanza. Este es el verdadero final, dijo suavemente. Dean hizo un gesto hacia el campo de entrenamiento. Vamos, los reclutas quieren conocer a las leyendas. Mason se rió. ¿Leyendas? Solo somos los idiotas que se negaron a hundirse. Caminaron juntos hacia el campo. Los manejadores se reunieron, ojos anchos con admiración, mientras Mason y Rex se acercaban. Alguien comenzó a aplaudir y pronto el sonido se extendió. Una onda de respeto de aquellos que solo habían escuchado su historia a través de pantallas de noticias. Mason sintió su garganta apretarse, inseguro de qué decir. Emily, siempre la periodista, susurró. «Di algo para ellos». Mason miró alrededor, luego hacia Rex, quien se sentaba en atención a su lado. El viento oceánico barrió el campo, llevando su voz mientras hablaba. Solía pensar que la justicia era sobre ganar, sobre asegurarse de que los malos pagaran, pero no lo es. Es sobre no rendirse en lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Es sobre lealtad, y la gente, y los perros, que se niegan a dejarte ahogar. La multitud estaba en silencio, excepto por el sonido de las olas estrellándose cerca. Mason miró hacia el horizonte, la luz del sol captando en sus ojos. «No nos desecharon, Rex», dijo suavemente, voz temblando con emoción. Rex ladró una vez, agudo y claro, como si sellara las palabras. Dean sonrió. Emily bajó su cámara, lágrimas en sus ojos. Alrededor de ellos, los jóvenes manejadores y sus perros se pararon en silencio, el sonido del mar elevándose como aplauso. Sobre la entrada del campo de entrenamiento, el nuevo lema del centro brillaba en una placa de bronce. A veces la justicia cae solo para aprender a levantarse de nuevo. Mason tomó un respiro profundo, dejando que las palabras se asentaran en él. Por primera vez en mucho tiempo, el horizonte no parecía distante, parecía hogar. Cuando las olas se asentaron y los vientos se calmaron, Mason se dio cuenta de que su viaje nunca había sido realmente sobre venganza o supervivencia. Era sobre fe, lealtad y gracia. A través de los ojos de su compañero leal, Rex, había presenciado algo que iba más allá del valor humano. Rex no era solo un perro. Era un recipiente de devoción, un recordatorio de que Dios a veces envía sus ángeles a nosotros sobre 4 patas, cubiertos de pelaje, con corazones demasiado puros para hablar nuestro idioma, pero demasiado leales para dejar nuestro lado. Cada vez que Mason viraba a los ojos de Rex, veía el reflejo de una promesa, una que decía, incluso en la traición, la esperanza aún puede florecer. Incluso en la oscuridad, la luz encuentra un camino. Y a veces, cuando caemos a las profundidades de la desesperación, Dios no nos levanta con milagros de trueno o fuego. Nos envía compañía, fe y la fuerza silenciosa para seguir nadando hacia la orilla. La historia de Mason y Rex nos recuerda que no importa cuán perdidos estemos, la gracia puede encontrarnos. La justicia puede tropezar, pero se levantará de nuevo si es guiada por amor y verdad. Es un llamado a creer que el acto más pequeño de lealtad,
La chispa más pequeña de fe puede cambiar el curso de una vida. Si crees que Dios aún obra sus maravillas a través de los corazones leales de sus creaciones, a través del amor, el perdón y las segundas oportunidades, entonces que esta historia sea tu recordatorio. Que Dios los bendiga a ti y a tus seres queridos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario abajo y escribe amén para agradecer a Dios por sus milagros y por las almas leales, humanas o animales, que caminan a nuestro lado cada día. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de valor, redención y fe, porque a veces cuando la justicia cae, solo está aprendiendo a levantarse de nuevo.